Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a desarrollar ahora el tema 4.1 del proyecto en mate para octavo grado y es el desarrollo del cono y la longitud del arco. Tenemos el problema inicial, prácticamente es una actividad, una manualidad y dice, dado un cono de papel se hace un corte como se indica en la figura. Y además se corta el círculo por la orilla, pero sin despegarlo del resto del cono. Literal A. ¿Qué figura se obtiene? Dibújalo en tu cuaderno. Literal B. ¿Cómo se llama la figura que se obtuvo? Literal C. Describe qué figuras geométricas que ya conoces aparecen en el cono desplegado. Y literal D. Identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud del arco que forma el patrón del cono? Y bueno, vámonos a acá. Sería bueno que tú hicieras esa actividad, ¿verdad? Ahí de manera manual a partir de la figura. Pero normalmente nosotros, bueno, en este grado normalmente se piden algunas maquetas o a veces en quinto o en sexto de los principales sólidos geométricos. Y vienen unas piezas para armar, solo que traen pestañitas aquí para armarlos y pegarlos. Entonces nosotros prácticamente eso lo hacemos, pero de manera inversa. A partir de esta figura hacemos el cono. Y acá nos dice que si se tiene un cono, pues hay que desarmarlo. La respuesta a literal A. Al cortar el cono, como sugiere la indicación, se obtiene una figura compuesta, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Aquí está, que es esta figura que tenemos acá. Ya vamos a seguir describiendo con las demás respuestas. Literal B. Una figura plana compuesta que describe un sólido geométrico se conoce como patrón o plano desarrollado del sólido. El literal C. En el patrón del cono aparece un círculo con radio R, que corresponde al radio del cono y un sector circular, cuyo radio es la generatriz G del cono. Literal B. La circunferencia de la base es 2pi radio. Si se vuelve a armar el cono, el arco del sector circular se enrolla en la circunferencia de la base. Así el arco tiene una longitud de 2pi radio. Aquí está la longitud. Esta fórmula la vamos a ocupar. Entonces nos pide esto. El arco, este es un sector circular y nosotros vamos a encontrar esta parte que es el arco, que está cruzado de esa manera. Bien, este arco es esta línea curva que hace aquí, que esa va a permitir que encaje bien en el círculo. En la circunferencia. ¿Qué nos muestra acá? Recordemos que el círculo es lo que está adentro. Si estuviera hueco fuera únicamente una circunferencia. Otra forma de calcularlo es tomando el radio del sector circular como G y el ángulo central, que es la porción del círculo limitada por dos radios que son generatrices del cono. El arco del sector circular es pi. Aquí aparece un ángulo, no sé si tú tal vez ya lo conoces, puesto que como se va a encontrar un ángulo en esta parte, este símbolo es una letra griega que se lee comúnmente como teta. Entonces
teta sobre 360. Este símbolo representa un ángulo. También a veces ocupamos alfa o también ocupamos beta. Aquí está bien marcado este símbolo y está representando el ángulo del sector circular en el cual se está refiriendo. Así la longitud del arco del sector es la longitud del arco del sector 2pi por la generatriz por el ángulo que tenemos ahí entre 360. Y bueno, aquí aparece un poco movido en tu cuaderno, en tu libro de texto, ahí está un poco mejor. Veamos la conclusión. La conclusión dice, el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, que es el radio del cono, y por un sector circular, cuyo radio es la generatriz del cono y el ángulo central θ. Las fórmulas para calcular la longitud del arco de un sector circular son: estas fórmulas las vamos a utilizar de acuerdo, esto es importante, así como las que usábamos para encontrar los volúmenes, de acuerdo a la información que tengamos. Si tenemos el radio o tenemos la generatriz. Y dice un ejemplo. Encuentra la longitud del arco en los siguientes casos. Primero, el radio de la base es radio igual a 8 centímetros. Bien, en esta está fácilmente, solamente aplicamos esta primera fórmula porque nos están dando la medida del radio. Así que eso nos permite facilitar la resolución de este ejercicio. Solo multiplicamos. Aquí en la solución está. Vamos a multiplicar 2 por pi por radio. Y nos va a quedar 16 pi. Y en el literal B nos dice la generatriz E igual a 12 y el ángulo central de θ igual a 240 grados. Entonces, en ese caso no nos está dando el radio, por lo tanto hay que utilizar la segunda fórmula que nos ofrece aquí el texto. Y ya desarrollando tendremos que dividir 240 grados entre 180 multiplicado por pi por la generatriz. Esta división no es exacta, pero al simplificarse queda 4 sobre 3 pi por 12 y se multiplica 4 por 12 entre 3. Entonces el 12 se simplifica, 2 entre 3 a 4, quedando 4 por 4, 16 pi. Centímetros sería en este caso. Es importante observar que los elementos conocidos son los que determinan la fórmula que se utilizará. Es lo que te mencioné anteriormente, que depende a los datos que nos esté dando, así también va a ser la fórmula que nosotros vayamos a utilizar, así como lo hemos venido haciendo anteriormente. Número 1. Dada la siguiente figura del patrón del cono, escribe el nombre a los elementos. Bueno, aquí, en esta parte sí, esta está sencilla, realmente está sencilla porque nosotros ya estudiamos esos elementos en la página, ya te menciono cuál, en la página 143. Así que solo te toca hojear tu libro para ir a buscar esas partes. Y dice, aquí hay más ejercicios. Número 2. Encuentra la longitud del arco de un cono cuya generatriz mide 10 centímetros y el ángulo central es 60 grados. Bueno, voy a ayudarte a dar
una explicación con este. Y el 3 dice, encuentra la longitud de un arco y un cono cuyo radio es 5. En esta, como ya da el radio, solamente hay que multiplicar. Está muy sencillo. Hay que multiplicar así como se hizo en el ejemplo del literal A. Aquí. Aquí donde está la solución. Una simple multiplicación y ya te va a quedar la respuesta. En el otro sí, pues hay que utilizar la otra fórmula y vamos a hacer eso ahorita. Dice entonces que la fórmula va a ser para poder encontrar la longitud utilizando la generatriz y la información que nos da aquí, que es el ángulo central. Entonces vamos a tener el símbolo griego para representar el ángulo. Está teta entre 180 multiplicado por pi por la generatriz. Recordando que este está expresado en grados. Ahora sustituimos los datos que tenemos. Tenemos primero que el ángulo central tiene una medida de 60 grados según nos dice el problema, y la generatriz tiene una medida de 10 centímetros. Entonces sustituimos los valores. El valor del ángulo central es 60 grados y esto lo vamos a dividir entre 180. Va a quedar a 1 sobre 3 multiplicado por pi y multiplicado por la generatriz, que son 10 centímetros. Entonces aquí podemos simplificar. Tú lo puedes comprobar ahí haciendo la simplificación y nos va a quedar 1 sobre 3. Aquí 180, 60 entre 180 es 1/3. Y grados, entre grados se elimina el grado y solo queda 1/3. Por pi por 10. Así que multiplicamos 1/3 por pi por 10 es 1 por 10, queda 10 sobre 3 por pi. Y le agregamos las unidades, que son centímetros, porque venimos trabajando en centímetros. Y así queda la respuesta del ejercicio número 2, y el 3 pues la multiplicación como te he explicado anteriormente. Muy bien, muchas gracias por ver este video. Siempre compártelo por favor para que esta comunidad siga creciendo y pueda servir a muchos más estudiantes. Nos vemos hasta el próximo video.